Esta maravillosa bendición, Señor. Gracias te damos, Señor, por el tiempo del pastor, Señor, que va a traer tu palabra, Señor. Padre, bendice las enseñanzas que los va a traer, Señor, Padre. Te pedimos también, Señor, que nos dé un corazón, Señor, dispuesto para entender, Señor, lo que tu siervo quieres enseñarnos, Señor. Padre, bendice las clases que vienen a continuación, Señor. De igual manera te pedimos por los hermanos que nos han metido todavía, Señor, Padre, que se puedan meter, Señor, para que sea de bendición de su vida, Señor. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Abra la palabra de Dios en Romanos capítulo 14. El título de esta lección es Los débiles en la fe, del Instituto Bíblico Las Torres. Hermano Hugo Martínez, su maestro. Y bueno, para mí es una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Rápidamente vamos a la introducción. Fíjese qué interesante. Dice aquí lo siguiente. Pablo llama a los superescrupulosos o exagerados débiles en la fe. ¿Qué quería decir Pablo con débil en la fe? Dice aquí, se puede ser débil en la fe por dos razones. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es? Dice aquí, porque todavía no se ha descubierto el sentido de la libertad cristiana y en el fondo se sigue siendo legalista y se ve el cristianismo con una serie de reglas y reglamentos. ¿Ok? Esa es una. Por la número dos, porque no se ha liberado todavía de la fe en la eficacia de las obras y cree que se puede ganar el favor de Dios haciendo ciertas cosas y renunciando a otras. En el fondo está intentando ganarse la debida relación con Dios y no ha aceptado el camino de la gracia. ¿Cuál es? Todavía está pensando más en lo que puede hacer por Dios que en lo que Dios ha hecho por él. Son palabras bien parecidas, hermanos, pero bien diferentes. Una cosa es lo que uno puede hacer por Dios y otra lo que Dios puede hacer a través de uno. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado en su caminar con Dios lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Y hermanos, Dios es tan poderoso, hermanos, Dios es tan grande que a veces, hermanos, si uno deja que Él obra de maneras maravillosas. ¿Quién de ustedes en esta noche? Saludamos a hermano Abel Cigarro, al hermano Alexander, al hermano Mateo, a la hermana Daniela, a la hermana María, a la hermana Génesis, al hermano Giovanni, al hermano Víctor Hugo, al hermano Mateo, al hermano Jorge, al hermano Luisito Palma, al hermano Neftalí, al hermano Ligio, que ya me lo gradúa, hermano Ulises, la hermana Betty Llamas, el hermano Jorge Hernández, la hermana Clara, el hermano Arturo, Pastor Omar, la hermana Emelia Pasapera y creo que somos, no hay más, Jorge Solórzalo, Moisés Palomo, Elizabeth Orozco, Ángel Díaz, Jerry Gaitán, Anaí Herrera, Dios los bendiga, hermana Vianey y el hermano Elton. De todos ustedes que acabo de nombrar, ¿quién de ustedes me puede dar un testimonio de algo que Dios ha hecho en su vida que usted ni se esperaba? Pero que usted, fíjese, quiero un testimonio de lo siguiente. Algo que tú intentaste hacer en tus fuerzas y que por años no salió, pero que lo pusiste en manos de Dios y Dios obró de una manera palpable, visible, real, que dijiste, wow, cómo cuando yo dejé que Dios obrara, las cosas fueron bien distintas. Alguien que pueda dar un testimonio de 2 minutos rápidamente, quien guste. Yo, pastor, Adelante, adelante. ¿puedo dar mi testimonio cuando Cristo me encontró? Adelante, 2 minutos, adelante. Ok, pastor. Hermanos, mi nombre es el hermano José Cigarroa. Cuando Cristo me encontró, pastor, yo andaba en drogas, andaba en pandillas, eh, andaba robando, eh, le decía la muerte a mi madre. Gloria a Dios, me la arrodillé, le pedí perdón. Eh, Quise dejar todo eso por mi misma fuerza, pero la recaída, hermanos, era más fuerte, no podía. Yo creía que, pues, si Cristo no me fuera encontrado, estuviera en el infierno o estuviera en la cárcel, uno de los dos lugares. Más seguro, Tremendo, más seguro en el infierno, hermanos. tremendo, pero usted se dio cuenta que cuando puso todo en manos de Dios, Dios obró de manera especial, ¿verdad? Así es, pastor. Cuando yo le dije a mi Salvador que yo no podía hacer eso, que lo dejara, que yo dejaba todo, todas mis cargas y todo lo que yo era en sus manos, Él me transformó y me sigue transformando todavía.
Amén. Hermano Mateo, un testimonio de 2 minutos, hermano, adelante. Bueno, antes de que yo sea cristiano, estuve metido en el ocultismo, pero muy metido. Yo servía a Satanás y yo llegué a tener un odio muy grande en el corazón hacia la gente y hacia todo el mundo. Y cuando Cristo llegó a mi vida, Él cambió el odio por un amor desbordante. Wow. Sí, y en esa época yo era una persona que no medía el nivel de amor que yo daba a la gente, hasta los loquitos que yo iba a darles de comer, no tenía miedo, eh, solamente porque tuve un encuentro con el Señor y el Señor me pudo cambiar y hasta el día de hoy Él me ayuda y me mantiene en el camino. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo importante, hermanos, cómo Dios obra. Y una cosa es lo que uno puede hacer, porque yo creo que muchos de nosotros, cuando estábamos sin conocer a Cristo, pues tratamos de cambiar, pero cambiábamos un día, 2 días, pero volvíamos a lo mismo. Pero ya cuando uno conoce a Cristo y conoce uno su amor, su misericordia, pues las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, Pablo exhorta a los hermanos fuertes a que reciban con cortesía a los hermanos débiles y que no los asedien. Ahora, vamos siguiendo adelante. Hermano, hermana Emily Reyes, ¿sí está ahí, hermana? Bueno, Pastor, sí, aquí estoy. excelente. Léame la siguiente diapositiva, el título y los 3 puntos, por favor. Lo que dice cuando nos encontramos. Así es. Ok. Cuando nos encontramos con alguien que tiene un punto de vista más estrecho, hay 3 actitudes que debemos evitar. Debemos evitar la irritación, debemos evitar poner en ridículo y debemos evitar el desprecio. Así es. Algo bien importante, hermanos, que usted debe entender es que todos pensamos diferente, hermanos. Todos pensamos diferente. Ahora, no toda la gente es nuestra enemigo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si usted se topa con una persona que tiene un punto de vista diferente al de usted, debe evitar la irritación, dejarle un ridículo o el menosprecio. Dios no nos llamó a pelear. Por ejemplo, en su familia. Yo le voy a poner un ejemplo que pasó en mi familia. Cuando mi papá empezó a ir a la iglesia, él quería que mi abuelita a fuerza recibiera a Cristo. Entonces un día llegó mi papá y le rompió todas las imágenes y las tiró a la basura. Y mi abuelita se molestó. Y mi papá, pues sí es Dios que se defiende y todo. Y por mucho tiempo, mi familia no quiso nada con Dios por las burlas de mi papá hacia la religión católica. O sea, en lugar de llegar con la Biblia y hablarles de Cristo y hablarles bien, él ridiculizaba a la... ahora, entendamos, los ídolos no tienen poder ni nada, pero no son maneras, no son formas. ¿Y qué pasa? Que en lugar de ganarlos, mi papá retrocedió, volvió atrás, se alejó de la iglesia y siempre le decían eso, mira, tú qué tanto te burlabas de nosotros y volviste a donde mismo. Entonces son 3 actitudes que debemos evitar. Ahora, hermana Víctor Hugo, léeme la siguiente diapositiva, por favor, Víctor Hugo, bien fuerte. ¿Qué debe hacerse con el débil cuya conciencia está sensibilizada con opiniones personales? La solución para su debilidad es instruirle, de modo que mediante la enseñanza de la palabra aplica a su conducta con humildad y mansedumbre. Cuantas veces sean necesarias, se logrará que llegue a entender. Tremendo. Ahora, fíjate qué interesante, hermano Víctor, por ejemplo, si tú toparas a alguien en tu trabajo que no cree lo mismo que tú, pero te dice, oye, yo quiero aprender, yo creo que tendrías una actitud no de burla hacia la persona, ¿va que sí? Hoy precisamente, pastor, platiqué con un chavo que es biólogo y es más naturalista. Sí, Y hoy platiqué de él de Cristo, ¿verdad? Yo lo dejaba que él me comentara acerca de su naturalismo para yo poder darle, también hablarle de Cristo. exactamente. Un consejo que yo les doy, gracias, Víctor, es que cuando las personas tengan un punto de vista, porque no todo el mundo es bautista fundamental independiente, aún entre nosotros los bautistas fundamentales independientes, hay gente que piensa cosas bien diferentes. Una vez escuché un pastor que predicaba que
Si tú no usabas camisa blanca, no eras bautista fundamental, que los que usaban camisa azul o moradita o verde eran afeminados. Imagínate nomás, este cuate era lo que decía, o cosillas así, es nombre, ¿de dónde sacan sus...? No, tienes que entender algo, debemos aprender a ser sabios. Ahora, esta clase trata de eso. Ahí le va lo siguiente. Recibíos, ¿cómo empieza Romanos? Vamos para allá, Romanos 14, dice, recibid al débil en la fe, pero no para qué, hermanos, no para contender sobre opiniones. ¿Cuál era el punto aquí? Que uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está a pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Con eso en mente, fíjate, notamos que esta sección comienza y termina con una amonestación. ¿Cuál es? Pablo se está dirigiendo a aquellos que eran fuertes en la fe, es decir, los que entendían su libertad espiritual en Cristo y no estaban esclavizados a los ritos consentientes de comidas o fiesta. Le pongo un ejemplo. En aquellos tiempos, casi todos los animales los sacrificaban a los dioses paganos, aún en el rastro. Da cuenta que había una vaca, ¿verdad? Muy buena, un toro muy bueno con carnita y lo sacrificaban y lo ofrecían a un dios. Entonces, los que eran débiles en la fe decían, no, yo no voy a comer carne porque la dedicaron a los ídolos. Pero el que era fuerte en la fe decía, no, pues un ídolo nada es, no afecta. Pero empezó una discusión. Los que comían carne contra los que no comían carne. Los que no comían carne, ¿qué crees? ¿Cómo crees que se creían? ¿Más qué? Más espirituales. Ya que sí. Y los otros decían, no, pues es que, y los otros que comían carne decían, no, yo soy más espiritual porque yo estoy aplicando el criterio y sé que un ídolo nada es. Entonces había una pelea a ver quién era más espiritual por comer o no carne. Hoy en día vemos lo mismo. Hay gente que se cree más espiritual porque no oye rondalla. Dicen, ay, la rondalla es del diablo. Nada más pura música con piano. Te da risa, pero hay esas polémicas en las iglesias. Y hay gente que se cree más espiritual porque no oye la rondalla. Y te puedo decir de esas muchas. Hay tantas niñerías, por ejemplo. Hay gente, hay cristianos bautistas fundamentales que se creen mejores que otros porque graduaron de un colegio en los United States. Y dicen, no, es que yo me gradué del colegio fulanito, a mí me preparó el pastor fulano. Y se creen mucho porque un pastor famoso los prepara. No, hermano, eso es ser débil en la fe. No es para contender. O sea, no estamos compitiendo. ¿Qué colegio es mejor? ¿Qué pastor es el mejor? ¿Qué iglesia es la mejor? ¿Verdad que sí, esas luchas? Sí las hay. No nos hagamos, sí las hay. Hay gente que, ay, no, es que mi pastor es el doctor fulano de tal. Y se creen mucho porque tiene un pastor famoso. Póngase a leer la Biblia, póngase a aplicarla. Hay mucha gente que tiene un pastor famoso, pero son bien necios, bien mentirosos, bien tremendos. O sea, de nada le sirve a usted que tenga usted un pastor famoso si es como el diablo usted. Y esa es la verdad. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Los débiles en la fe eran creyentes inmaduros que se sentían obligados a obedecer reglas legalistas acerca de lo que comían y acerca de cuándo adorar. Sigamos leyendo. Ahora, dice aquí que Jesucristo es el Señor. Vamos al 14:5-9. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno plenamente esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermano Luisito Palma,
léame la siguiente diapositiva, por favor. La de Jesucristo es el Señor. Claro que sí, pastor. Jesucristo es el Señor. 14, 5 al 9. La palabra Señor se encuentra 8 veces en estos versículos. Ningún creyente tiene derecho de hacer el papel de Dios en la vida de otro creyente. Podemos orar, aconsejar y aún amonestar, pero no podemos tomar el lugar de Dios. ¿Qué es lo que convierte a un plato de comida en santo o a un día en santo? El hecho de relacionarlo con el Señor. La persona que considera cierto día como santo lo hace para el Señor. La persona que estima todos los días como sagrados, para el Señor lo hace. El creyente que come carne da gracias al Señor y el que se abstiene de carne se abstiene para el Señor. Estar plenamente convencido o seguro en su propia mente significa que cada hombre haga lo que hace para el Señor y no simplemente por algunos prejuicios o por capricho. Ahí le va. ¿Sí o no, hermanos? Muchas de las cosas que se hacen dentro del fundamentalismo, muchas no tienen base bíblica. Y muchas, más allá de base bíblica, son preferencias de pastores o de líderes. Usted, todo lo que usted haga, hermano, debe hacerlo con base bíblica. Bueno, es que yo voy a usar esta ropa. Bueno, ¿por qué la va a usar? ¿Porque otra hermana o otro hermano la usa? ¿O porque Dios le está guiando? Es que yo voy a enseñar. Bueno, ¿por qué lo está haciendo? Muchas de las cosas que se hacen no tienen base bíblica. Y ahí te va. El hecho de que una persona no viva la vida cristiana como tú la vives, no te da derecho de juzgarla, ni te hace a ti el estándar, porque ¿y sabe con quién pasa eso? Con los que piensan que saben más, con los que piensan que son más espirituales. La gente que piensa, ojo, no digo que son los más espirituales, pero la gente que se cree que son más espirituales son los primeros en estar de criticones. Y se paran en un lugar de la iglesia y se paran a señalar, mira aquel hermano, cómo viene vestido, mira ese canto, mira su Biblia, mira cómo habla, mira cómo actúa, y empiezan a criticar todo de todas las personas. Y es lo que dice aquí, lo que estamos viendo, no podemos tomar el lugar de Dios. Hermano, es que el hermano está mal. Bueno, hermano, ore por él. Si usted ve que un hermano está mal, no tiene ningún derecho a criticarlo, a hablar mal de él, a señalarlo. Si usted ve que un hermano en Cristo anda mal, ore por él. Y dice la Biblia, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que si usted ve un hermano o una hermana que andan mal, dice la Biblia que no ande de criticón, que no ande de chismoso, que no ande señalando, que no se lo diga a las demás personas, porque es bien chistoso, y yo lo he visto en las iglesias, que hay alguien mal y se junta, oye, ya viste, ay, sí, no, hombre, qué tremendo, ay, sí, no, y viera, y no, yo sé, y empiezan a hablar mal. ¿Y sabes qué es lo triste? Que al final, bueno, te lo comento para que ores. Ya estuvieron hablando mal de la pobre persona una hora y le digo algo, ni van a orar. El único que puede es el Señor, o en su caso el pastor a través de la predicación. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos ser misericordiosos con la gente. La gente tiene problemas, la gente va a caer y usted debe estar presto a levantarle, animarle, ayudarle. ¿Cuánta gente en las iglesias no comete un error y ya no van? ¿Y sabe por qué ya no van? No porque Dios no los ame. Ya no vuelven a ir porque dicen, no, hombre, es que los hermanos, ¿qué van a decir los hermanos? Entonces, el que es fuerte en la fe debe ser paciente con el débil. Ahora, fíjate qué interesante, ¿ok? Hermano Eligio, ¿sí está ahí? Sí, pastor, aquí soy. Ok, ahorita te digo que le voy a leer 10 y 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Eso no se da entre los fundamentales, ¿verdad? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Fíjate qué interesante esto que estamos viendo. Hermano Eligio, ahora sí léeme esta diapositiva que está aquí. Ok. Jesucristo es el juez. Pablo preguntó al creyente débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? Luego preguntó al creyente fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hasta ahí, Eligio, espérate tantito. Fíjate qué interesante. ¿Cuál era el pecado del débil? Su debilidad. Juzgar. Fíjate qué interesante. Pablo le preguntó al creyente débil, ¿por qué qué? Juzga. ¿Verdad? ¿Y cuál era el pecado del creyente fuerte? Menosprecia. Menospreciar. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Termina de leer, Eligio, por favor. Ambos, el fuerte y el débil, tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo y no se juzgará el uno al otro. Se juzgarán, serán juzgados por el... perdón, ya me equivoqué aquí yo. No se juzgarán el uno al otro, serán juzgados por el Señor. Excelente, excelente. Ahora vamos rápidamente a la siguiente diapositiva. Pastor Omar, ¿sí puede leer Pastor Omar? ¿Esta que sigue? ¿Qué pasó? Adelante, el del Tribunal de Cristo. Así es. Dice, el tribunal de Cristo es el lugar donde las obras de los creyentes serán juzgados por el Señor. No tiene nada que ver con nuestros pecados, ya que Cristo pagó por ellos y ya no pueden aparecer contra nosotros. En Romanos 8:1 lo vemos. La palabra para el tribunal de Cristo en griego es bema y se usaba para indicar el lugar donde los jueces se sentaban durante los juegos de atletismo. Si observaban a algún atleta quebrantar las reglas durante los juegos, inmediatamente lo descalificaban. Fíjate qué interesante la palabra, lo descalificaban, pero el hecho de que lo descalificaban no dejaba de ser ¿qué? Atleta. O sea, no podía participar en la competencia, pero no perdía su estatus de atleta. Una persona cuando va delante del tribunal de Cristo, porque tenemos que entender algo, porque hay muchos cristianos que viven bien a la ligera. El Señor nos va, por ejemplo, ahorita que estaba predicando en el anexo, fui al anexo a predicar, les decía que el Señor nos va a juzgar por lo que hicimos con nuestro cuerpo, por lo que hicimos con lo que Él nos dio. Usted tiene mucho, aguas, porque cada cosa que Dios le dio, usted dará cuentas a Dios de lo que tiene. Usted tiene un carro, usted dará cuentas a Dios del uso que le da ese carro. Usted tiene dinero, usted dará cuentas a Dios del uso que le da ese dinero. Usted tiene hijos, usted dará cuenta a Dios de cómo guía a esos hijos. Usted tiene un talento, llámese cantar, llámese enseñar, llámese predicar. Hay gente talentosa para enseñar que no enseñan. Dios te va a juzgar por no usar tu talento para la obra de Dios. Hay gente que tiene voz para cantar y no canta al Señor, dará cuenta al Señor. Dios nos va a pedir cuenta de todo aquello que ha pasado. Hay gente que recibe dinero y es bien malgastada. Dios te va a pedir cuenta por cada centavo que te has gastado mal gastado. Hay gente que se gasta en muchas tonterías dinero y no invierte en la obra de Dios. Dios le va a pedir cuentas. Ese es el tribunal de Cristo. Ahora sigamos leyendo. ¿Cómo se prepara el creyente para el tribunal de Cristo? Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver dónde está el hermano. No lo veo. Ya leyó aquí, ya leyó acá. ¿Dónde está Jorgito Junior? Échame la mano, hijo, en leer esta diapositiva, por favor. Ok, ¿cómo se prepara el creyente para el juicio del tribunal de Cristo? Haciendo a Jesucristo el Señor de su vida y obedeciéndolo con fidelidad. En vez de juzgar a otros creyentes, haríamos mejor si juzgáramos nuestra propia vida y nos aseguráramos de que estamos preparados para presentarnos ante Cristo en el bema. De Lucas 12, 41 al 48, Hebreos 17 y 1 Juan 2, 28. ¿Qué te parece, hermano, a Génesis Reyes, si nos lees Lucas 12, 41 al 48? Hermano Mateo Hernández, léenos Hebreos 13, 17. Hermano Moisés Palomo, 1 Juan 2, 28, por favor.
Lucas 12, 41 a 48. ¿Ya lo tenemos? Ya, pastor. Adelante, bien fuerte, por favor. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también bien a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremendo, era lo que comentamos hace rato, que aquellos que tienen más van a dar más cuenta de aquello que tienen. Hebreos 13, 17, por favor. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Dice así, pastor. adelante. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Excelente. Primera de Juan 2:28. Amén. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Excelente, excelente, queridos alumnos. Pues bueno, el día de hoy, esta fue una pequeña parte de la clase. Hoy sí hay tarea. ¿Cuál es la tarea? Ahí le va. Vimos hasta el 12. Usted me va a hacer un estudio que me va a enviar. No hay problema si no es por escrito a mano, puede hacerlo en computadora y todo, de 2 hojas al menos, de Romanos 14, 13 al 23, ¿ok? Romanos 14, 13 al 23. Usted me va a hacer un estudio de esto y me lo va a entregar el próximo lunes, ¿ok? Esa es la tarea para la próxima semana. Un pequeño estudio, un resumen de lo más importante, así como yo se lo desmenucé aquí. Usted puede hacerlo en hoja de máquina, mano, como guste puede hacerlo, entregarlo en el grupo de Romanos capítulo 14, 13 al 23. ¿Estamos de acuerdo, alumnos? Ven. Bueno, pues le voy a pedir a mano Jerry Gaitán que nos despida en oración. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta noche por la clase que hemos escuchado. Pedimos, Señor, que podamos poner en práctica y seguir aprendiendo, Señor. Bendice las siguientes clases y gracias por eso que acabamos de escuchar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, alumnos, que tengan buena noche. Buenas Saludos, noches. pastor. Bendiga. Bendiciones.